Capítulo 4. Yami Shogun. El Eurocóptero MBBB Kawasaki BK-117 dejó atrás la masa de tierra de Hokkaido, la isla más septentrional del conjunto que conforma Japón. Voló hacia el noreste en dirección a las Islas Kuriles, los llamados territorios del norte, que Japón y Rusia se disputaban desde 1947. El mar de Okhotsk se extendía hasta el horizonte delante de ellos, mientras que Rusia se encontraba a cientos de kilómetros a la izquierda y el Océano Pacífico se expandía sin fin a la derecha. Yasutake Katsumoto se removió incómodo en su asiento. No solía ser un hombre nervioso, era uno de los hombres más temidos y respetados de Japón. El Oyobun, o padre del Ryuki Kai, como Kicho o jefe, tenía cientos de hombres bajo su control, todos dispuestos a cumplir sus órdenes. Estaban preparados para morir por él, y dado que Ryuki Kai era una de las organizaciones yakuza más fuertes y poderosas del país, con tentáculos que llevaban a las comunidades japonesas de todo el mundo. Itsumoto no tenía motivos para tener miedo, era superior a todos los hombres de su organización, excepto a uno. Siempre se sintió incómodo al ir a ver a Yami Shogun, incluso después de todos estos años. Sakamoto no disfrutó del vuelo a través del mar hasta el territorio ruso. Odiaba el hecho de que Rusia ocupara las islas desde la conferencia de Yalta de 1947, porque pertenecía por derecho a Japón. Odiaba en absoluto hacer negocios con Rusia, pero las circunstancias con el Shogun Yami dictaban que debía ser así. Después de todo, el amo estaba exiliado de Japón y no podía poner un pie en el país sin ser arrestado. El trato que el maestro había hecho con la organización rusa le aseguraba un refugio seguro, donde podría vivir con su ejército privado, entrenarlo y prepararlo para la batalla que estaba por venir. El shogun Yami odiaba a los rusos tanto como Itsumoto, pero los negocios eran los negocios. Itsumoto pensaba que algún día llegaría el momento en que los socios comerciales tendrían que cambiar. Las Islas Kurelis eran un lugar ideal para que el Yami Shogun se escondiera. Son consideradas una misteriosa tierra de nadie tanto por Japón como por Rusia. Aunque se gobiernan como partes del Oblast de Sajalín, en muchos aspectos siguen estando culturalmente ligadas a Japón. Las islas son muy boscosas y contienen muchos volcanes activos. La caza, la pesca y la extracción de azufre son las principales ocupaciones de sus habitantes, entre ellos los Ainu, una antigua raza que se cree que es autóctona de la zona. Finalmente el helicóptero se acercó a la isla llamada Erotforu por los japoneses e Irapu por los rusos. El aeropuerto estaba en una propiedad privada escondida entre los árboles. El dueño de la propiedad estaba asociado con una operación minera que trabajaba en una cantera cercana. Si se interrogaba a alguien de la empresa, no tendría conocimiento de quién podría ser el dueño. Si alguien escarbaba lo suficiente, podría descubrir que en el propietario era una empresa japonesa llamada Yonai Enterprises. Se trataba de una empresa legítima y diversificada dedicada principalmente a la ingeniería química. También era una tapadera de las mayores bandas de yakuzas de Japón. No era raro que la yakuza se infiltrara en las grandes empresas de Japón. Era una parte tácita y aceptada del funcionamiento de la sociedad. Muchos kaicho y Oyobun eran jefes o formaban parte de los consejos de administración de grandes e influyentes empresas. Cualquier banda yakuza formidable en Japón tenía que hacer un alarde de su riqueza y capacidad de gestión. Yasutake Tsumoto formaba parte del consejo de administración de Yonai Enterprises, lo cual era una de las muchas razones por las que no tenía motivos para quejarse de su vida. Tenía éxito, era muy rico, era poderoso, dos guardaespaldas viajaban con él donde quiera que fuera. Estaban sentados frente a él en el helicóptero, dos hombres fornidos con permanentes y gafas de sol. Los veía más que a su esposa. Entonces, ¿por qué se sentía siempre como un niño en presencia del maestro?
Al igual que Yami Shogun, Ixamoto era un nacionalista. El tipo de yakuza que dirigía era Oyoku, que a grandes rasgos significa derecha política. Era irónico, pensaba Ixamoto, que cuando los grupos Uyoku se pusieron de moda, las grandes empresas eran uno de los enemigos junto con los comunistas. Cualquier cosa procedente de Occidente y cualquiera que sugiriera una desviación de la monarquía tradicional. Sin embargo, hoy en día Big Business era un gran negocio. Yonai Enterprise era una megacorp que pronto se convertiría en un actor importante en Japón y en el extranjero. Puede que los Oyoku de hoy sigan odiando a los rusos o a los gringos, a los británicos y a los chineses, pero no tienen ningún problema en quedarse con su dinero. En el momento en que el helicóptero aterrizó en el terreno plano rodeado de altos árboles, Ixamoto comprendió de repente de que estaba nervioso por ver al Yami Shogun. No tenía nada que ver con complacer al maestro, lo que le preocupaba era la dirección ideológica que deseaba tomar el maestro, porque él más que nadie sabía que el maestro se tomaba muy en serio el próximo proyecto. Ixamoto conocía a Yami Shogun mejor que nadie. Había conocido a Goro Yoshida cuando ambos eran niños. Habían ido a la misma escuela cuando Goro tenía 9 años y él 8. Fue dura la ocupación cuando Estados Unidos lo dominaba todo en Japón. Ixamoto recordaba la propaganda anti-americana que circulaba clandestinamente, los apasionados discursos de los nacionalistas que deploraban a los Estados Unidos y lo que representaban. Incluso entonces Goro Yoshida era emocional en sus creencias, había abrazado la retorcida y profundamente y se convirtió en un principio fundamental cuando Goro creció en su adolescencia. La familia de Goro era propietaria de un consorcio de pequeñas empresas industriales y de ingeniería química que luego se consolidaron en lo que ahora era Yonai Enterprises. Había nacido en 1943 justo a tiempo para que el clima de la guerra y la ocupación. Su único hermano Yukiko llegó un año después. A pesar de la prosperidad de su familia, Goro había tenido una infancia problemática. Cuando era adolescente había recurrido a las bandas callejeras en busca de un lugar donde encajar. Los adolescentes discolos eran el principal material de reclutamiento para la yakuza. Así que cuando Goro tenía 13 años estaba involucrado en varios niveles de una yakuza de Tokio llamada Ryukukai. También lo estaba su amigo Ixamoto. Durante este primer periodo Goro despreciaba a su familia. Ixamoto recordaba las cosas horribles que Goro decía de su padre. Su padre representaba los grandes negocios y esto era algo occidental. Hacía negocios con empresas occidentales, muchas de ellas americanas, algunas británicas. No fue hasta los 16 años cuando Goro cambió de opinión sobre su padre, que se había unido en secreto a la Guardia Roja, un grupo nacionalista volátil al que a menudo se le culpaba de incidentes terroristas. Y para asomo del joven Goro, el nombre de su padre acabó vinculado a varios atentados en todo el mundo, y se convirtió en un hombre buscado. Japón obligó al padre de Goro a exiliarse, por lo que éste se fue a vivir a Europa. En un occidente que detestaba, viajó de un lado a otro trabajando para varios grupos militares y estaba en Londres cuando una serie de explosiones sacudió esa ciudad. Los informantes hablaron y el padre de Goro fue identificado como sospechoso. La información oficial fue que el padre de Goro murió al resistirse al arresto. Yatsutake Ixamoto estaba con Goro Yoshida cuando llegó la noticia. Acababan de celebrar el 20º cumpleaños de Goro. El sake había corrido y Goro estaba muy borracho. Habían estado hablando de la última obra de Yukio Mishima, el escritor que se había convertido en el autor japonés más controvertido y honrado de su tiempo. Ambos admiraban los temas nacionalistas que recorrían las obras de Mishima y esperaban poder conocerlo algún día. Para su gran sorpresa, Goro heredó la fortuna de su padre. Fue Goro quien acabó consolidando las empresas Yonai para centrarse en la tecnología del futuro. En la década de 1960,
Yonai se convirtió en el líder de la ingeniería química y fue totalmente atribuible al liderazgo de Goro. Sus amigos del Ryukukai estaban muy contentos con la situación. Goro invitó a la Yakuza a insinuarse en su dirección de la empresa. Y no pasó mucho tiempo antes de que Yonai Enterprises tuvieran tentáculos que llegaban a muchas facetas del crimen organizado en Japón. Con el futuro de la empresa asegurado, Goro comenzó a concentrarse más en sus otros intereses, concretamente en las filosofías del nacionalismo, asistiendo a clases de kendo y karate, perfeccionando su cuerpo. Con el paso del tiempo, Kusamoto vio cómo su amigo Goro se alejaba aún más de la sociedad. Goro no hablaba más que de sus sueños militaristas. Durante un tiempo fue miembro del ejército privado de Yukio Mishima, conocido como la Sociedad del Escudo, pero los desacuerdos sobre las conexiones de Yoshida con la Yakuza hicieron que se diera de baja en la sociedad antes de aquel fatídico día de 1970 en que Yukio Mishima cometió seppuku público. Aunque habían tenido sus desavenencias, Yoshida se sintió muy conmovido por el acto de rebeldía de Mishima. En parte como homenaje al acto del escritor, Yoshida liquidó su patrimonio privado y escondió su dinero en una red de empresas de fachada, cuentas bancarias y fundaciones. Formó su propio ejército privado de nacionalistas, siguiendo el modelo de la sociedad del escudo de Mishima, utilizando algunas de las conexiones de su padre con la Guardia Roja. Hizo tratos de armas primero con los soviéticos y más tarde con la mafia rusa, y suministrando armas a su ejército privado. Finalmente Goro Yoshida se convirtió en el Kaiko en la sombra de la Ryunakai. Aunque era entonces, Kusamoto se había convertido en un ejecutor de la Yakuza en ascenso. Primero como Wayashu, un niño, luego como Shotei, un hermano, y finalmente actuando como Kaicho de la propia Ryukai. En realidad Yoshida siempre manejó los hilos y Kusamoto tuvo el honor de trabajar para él. Kusamoto consideraba a Yoshida como un sensei, su maestro o mentor, pero debido a su amistad de toda la vida, Kusamoto nunca le llamaba así a la cara. Aún así, Yoshida se había convertido en algo más grande que la vida. Tenía una mística entre la Yakuza como un hombre con carisma persuasivo y una fuerza interior tangible que parecía trascender la llanura terrenal de la existencia. En esencia se convirtió en el líder espiritual de Ryukai, un puesto creado especialmente para un individuo tan singular. Kusamoto no podía negar que Yoshida poseía una inteligencia iluminada. Lo habían visto en acción y había que decir que Yoshida inyectaba dinero en la Yakuza. Y eso también perjudicaba su estatura en la organización. No había duda de que Goro Yoshida debía ser el Yami Shogun, el señor oscuro de los Ryukai. Para entonces su relación había cambiado. Yoshida respetaba y confiaba en Kusamoto como su amigo de toda la vida y su leal colega, pero había momentos en los que Kusamoto era víctima de la naturaleza volátil de Yoshida. Kusamoto nunca olvidaría la vergüenza que había sentido cuando había extraviado un acuerdo comercial con un yakuza rival. Yoshida le había dado una bofetada en la cara, un gesto que no dejaba lugar a dudas sobre quién dirigía la organización. No obstante, Kusamoto siguió apoyando y sirviendo al Yami Shogun, incluso cuando Yoshida se desbocó en la década de 1980 con lo que llamó la nueva ofensiva. Los objetivos estaban en todo el mundo. Se bombardearon a empresas occidentales cuyos negocios tenían un efecto perjudicial para las tradiciones japonesas. Los países más afectados fueron los Estados Unidos y Gran Bretaña. Los bombardeos comenzaron en Japón y luego se extendieron a los países vecinos. Cuando el terror llegó a las grandes ciudades de Estados Unidos y Gran Bretaña, las autoridades supieron que había que hacer algo. Los servicios de inteligencia de todo el mundo reunieron información y compararon notas. Al igual que su padre, Goro Yoshida se convirtió en un hombre buscado. Huyó de Japón, pero como de todos modos cada vez aparecía. Nadie realmente si estaba en Japón o no.
Nadie sabía realmente si estaba en Japón o no. Lo cierto es que él y casi un centenar de seguidores desaparecieron misteriosamente. Tenía 38 años. Kazuki Kusamoto era uno de los pocos hombres fuera del campo de Yoshida que sabía dónde estaba. La mayor parte de sus relaciones se realizaban por teléfono e internet, pero Kusamoto tenía que volar a Erotofu una vez al mes para reunirse con el shogun Yami. Luego volvió a Sapporo con los consejos y la orientación de Yoshida sobre los negocios del Yunukai. En 1993, Yonai Enterprises trasladó su base de operaciones de Tokio a Sapporo para que la sede del Yunukai estuviera más cerca de su líder espiritual. Se creó una historia de tapadera para apaciguar a las autoridades. Goro Yoshida había vendido Yonai Enterprises a otros y otros lo dirigían ahora. En realidad, Yoshida seguía siendo el propietario, dirigiendo Yonai desde la distancia a través de un presidente títere. Los años siguientes fueron emocionantes y rentables. Yoshida dirigió varias empresas satisfactorias, con un solo fracaso notable. Si no se hubiera sido por la incompetencia de esa organización terrorista a sueldo, el sindicato, eso no habría sido el caso. Ahora el Yami Shogun estaba a punto de embarcarse en un plan que asustó mucho a Kusamoto. En la actualidad, Goro Yoshida tenía 59 años, pero sigue teniendo la vitalidad de un joven de 24. Yasutaki Kusamoto tenía 58 y sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Tras el aterrizaje del helicóptero, los dos soldados uniformados acompañaron a Kusamoto a un búnker. Ya había pasado por esa rutina docenas de veces. Unos escalones conducían a un foso completamente amueblado al estilo de una casa tradicional japonesa. Kusamoto se quitó los zapatos y subió al Ishuki. Un guardia abrió la fusuma, la puerta corredera hecha extendió un grueso papel decorativo sobre ambos lados de un marco de madera, un componente distintivo de una casa o posada japonesa. La habitación estaba cubierta por 8 tatamis, los shoji y pantallas translúcidas de papel fino, estirados sobre marcos de listones cruzados. Se alineaban en la pared y permitían que la luz entrara en la habitación. Un kokonoma, otro elemento tradicional, adornaba al lado de la habitación. Se trataba de un nicho empotrado en la pared donde se colgaba un pergamino y en este caso se exhibió un exquisito ramo de orquídeas. Un solo poste vertical de madera sin terminar el tokobashira ayudaba a sostener el tokonoma. En el centro de la sala había una mesa baja. Kusamoto se asentó en una de las 6 sillas acolchonadas con respecto pero sin patas y esperó a su amigo y mentor. Podía oír el zumbido de los generadores de energía a través de las paredes. Era un complejo impresionante. Barracones para un centenar de hombres, un comedor, instalaciones de entrenamiento, almacén de armas, de hecho una pequeña base militar, situada en su mayor parte bajo tierra. Yoshida había tardado más de un año en construirlo. Era un logro monumental. Después de un momento, la fusuma de fondo de la sala se abrió y Goro Yoshida entró. Kusamoto permaneció en su asiento, pero se inclinó todo lo que pudo. Yoshida se inclinó no menos profundamente y se sentó frente a Kusamoto. La fusuma se abrió de nuevo y una mujer con kimono de rodillas entró, saludó al invitado, colocó una bandeja en el interior de la habitación y se levantó y entró. Se arrodilló ante la mesa y sirvió té verde a ambos hombres. Y luego salió de la habitación de la misma manera. Tienes buen aspecto, dijo Kusamoto. Yoshida negó con la cabeza. Tengo aspecto de viejo. No, no lo estás. Pareces mucho más viejo que tú. Parezco mucho más viejo que tú. Era cierto. Yoshida parecía un hombre de unos 40 o 50 años y no alguien que rondaba los 70. Era un hombre pequeño pero sólido. Su musculación había dado sus frutos incluso a su edad. Sus músculos parecían todavía tonificados y voluminosos. A través del kimono de seda blanco y negro que llevaba el pelo cortado al estilo de su ídolo Yukio Mishima.
Un retrato del autor se encontraba en una mesa baja contra la pared junto a los retratos de su madre y la hermana de Yoshida. ¿Cómo va nuestra última aventura?, preguntó Yoshida. Muy bien, es solo cuestión de tiempo que las empresas Yonai controlen completamente a nuestro rival. Ya no tendremos que depender de un peón de Curelá para que nos proporcione su última tecnología. Esto ha llevado mucho más tiempo del que habíamos previsto. Lo sé, Yoshida, te pido disculpas. Hablas como una mujer, espectó Yoshida. A veces me pregunto si eres competente. Uxamoto casi jadeó. Yami Shogun nunca le había hablado con tanta dureza. Yoshida dijo, te soy muy leal, ¿por qué me insultas? Sin mí dirigiendo las cosas en Japón. Yoshida dio un fuerte golpe en la mesa, sobresaltando a Uxamoto. ¿Olvidas con quién estás hablando? ¿Estarías donde estás sin mi liderazgo? Uxamoto se estremeció por dentro. A mi error, dijo, haciendo una reverencia. Aunque eran amigos de la infancia, la relación entre ellos podría ser turbulenta. Uxamoto nunca sabía cómo reaccionaría Yoshida ante nada. Esta era la principal razón por la que Uxamoto respetaba y temía a su maestro. Tras una pausa, Yoshida preguntó, ¿cuándo esperas que tenga lugar la fase final de la fusión? Muy pronto, dentro de una semana, con la desafortunada muerte del director general y presidente de Curelab. Las acciones de la familia han pasado a la única hija que queda y como sabes, ella está bajo el control de los Ryushinkai, haciendo buen dinero para nosotros. Bien, otro golpe contra los bárbaros occidentales. Por supuesto, la chica debe ser eliminada ahora. Uxamoto se sorprendió. ¿Eliminada? No podemos mantenerla viva, Uxamoto. Seguro que lo sabes. Uxamoto se aclaró la garganta. Sí, por supuesto, discúlpeme. ¿Y el producto? Nuestra gente ha estado trabajando en él, preguntó Yoshida. Sí, la cepa que mató a los McMahon está siendo perfeccionada. Esa era demasiado lenta y tardaba demasiado en hacer efecto. La próxima versión será mucho mejor y funcionará más rápido. También tenemos casi lista una nueva versión de los transmisores. Yoshida se frotó la barbilla. Confío en que funcione. Nuestra gente ha estado trabajando en ellos. En el laboratorio de Hokkaido durante algún tiempo. La primera versión fue un intento impresionante, pero no era perfecta. A estas alturas tendremos tiempo suficiente. Ya sabes la fecha límite. Nuestros ingenieros juran que están preparados. Esperan completar el trabajo en 48 horas. A menos después de que se nos suministre el traidor de Cureblab. No debería de ser demasiado difícil hacer los ajustes necesarios. Espero que tenga razón, Oxamoto. Haz que todos los materiales se trasladen desde Hokkaido al centro de distribución en Tokio. Tenemos que estar listos para este fin de semana. Sí, sensei, nada más decirlo. Tsusamoto se dio cuenta de que había cometido un desliz. Yoshida sacudió ligeramente la cabeza. Tsusamoto, sabes que no tienes que llamarme sensei. Nos conocemos desde que éramos niños. Lo sé, me disculpo, es mi error. Es que usted es el maestro. No puedo evitar pensar en ti de esta manera. Aprecio tu lealtad y respeto, Tsusamoto. Dejémoslo así. Y ahora, amigo mío, vamos a comer. Yoshida sonrió y Tsusamoto se sintió aliviado por primera vez en días. Fue más tarde ese mismo día. Goro Yoshida cogió un paño húmedo y se lo pasó por la frente. El único momento que se sintió en paz consigo mismo fue cuando apoyó la cabeza en la gran bañera de cipres y cerró los ojos. El agua caliente estimulaba su piel, recordándole las sensaciones que había experimentado cuando recibió el exquisito tatuaje rojo que cubría el 80% de su cuerpo. El intrincado tatuaje que representaba una antigua batalla entre samuráis y dragones. Decoraba su piel desde la base del cuello, bajando por la espalda y los brazos, por el pecho y el estómago y bajando por las piernas hasta las pantorrillas. Su color rojo dominaba el diseño, con solo toques de negro para delinear las figuras y criaturas, algunos toques de amarillo para resaltar y un poco de tinte naranja, pero sobre todo eran varios tonos de rojo,
rojo oscuro, rojo carmesí, rojo fuego, rojo rosa, rojo sangre. Era totalmente único. Muchos yakuzas adornaban sus cuerpos con tatuajes, pero ninguno tenía el impacto del de Yoshida. Era a la vez maravilloso, hermoso y aterrador. Había pasado muchas horas de dolor para el tatuaje, 100 solo para la espalda. La técnica del tatuaje Irezumi tradicional era dolorosa. Se realizaba lenta y manualmente, sin el uso de dispositivos eléctricos. Miyamoto estaba en otra parte del complejo. Saldría hacia el continente en una hora. Pero Yoshida quería que viera algo antes. Mientras tanto, Yoshida había pasado una hora en el gimnasio practicando kendo, levantando pesas y participando en el keksu, la esgrima japonesa. Se había convertido en uno de los mejores espadachines del lejano oriente y se consideraba un maestro Yoshida. Había cogido por primera vez una espada samurái cuando tenía 8 años. A los 14 ya formaba parte de él. Yoshida utilizaba un shinai, una espada de bambú utilizada para practicar, pero su oponente siempre utilizaba un bokken, una espada de madera que tenía el potencial de ser mortal. Hasta ahora ningún oponente había sido capaz de golpearle. Durante un tiempo Yoshida pensó que sus oponentes podrían estar conteniéndose simplemente porque era el Yami Shogun, y nadie se atrevía a golpearle con un arma real. Les dijo a los alumnos que podía saber si se esforzaban al máximo o no. Si no se esforzaban al máximo los mataría. A partir de entonces Yoshida notó que diferencia perceptible en la actitud de sus oponentes. Yoshida se quitó el paño de la cara y abrió los ojos. El baño había sido relajante y el ritual de remojo en el jacuzzi o furo había sido vigorizante. Pero ahora era el momento de actuar. Estaba listo para poner en marcha el proyecto para el que se había preparado desde la muerte de su padre. Vestido con un yukata y un tansen, Yoshida recorrió los pasillos de su recinto hasta llegar al gimnasio. El equipo de entrenamiento había sido despejado y Usamoto y varios guardias estaban en posición de firmes. Todos se inclinaron cuando él entró en la sala. Amigo Usamoto, ahora verás el verdadero comienzo de nuestra aventura. Llevamos mucho tiempo preparándola y por fin tenemos el gran placer de verla comenzar. Es un honor, Yoshida, dijo Usamoto, haciendo una nueva reverencia. Yoshida dio una palmada y se abrió una fusuma. 20 hombres vestidos de paisano entraron rápidamente y formaron filas de 10. Una vez colocados, se inclinaron al unísono ante Yoshida. Yoshida recorrió el grupo una vez inspeccionándolos. Finalmente se dirigió a su viejo amigo. 20 hombres, dijo, no es un número de mala suerte para nosotros, Usamoto. Usamoto sabía a lo que se refería, a lo que quería decir Yoshida. El nombre Yakuza procedía de la combinación de 3 números, 8, 9 y 3. Esto hacía referencia a un antiguo juego de azar japonés llamado Oichikubu, en el que el número 19 era la mano más fuerte. Por ser un 20, la suma de 8, 9 y 3 era completamente inútil y se consideraba de mala suerte. Antiguamente los yakuza eran conocidos como los manos inútiles de la sociedad. El nombre se mantuvo y su número de la suerte pasó a ser el 20. Yoshida continuó, 20 hombres, 20 mensajes, vosotros 6 nuestros portadores. Al igual que los pilotos Kamisake durante la honorable guerra con los estagrugrenses, están dispuestos a acabar con vuestras vidas para cumplir la misión. Por eso me inclino ante vosotros. Con eso, Yoshida hizo una reverencia tan baja como Usamoto nunca le había visto hacer. Dado que en la sociedad japonesa existía una jerarquía de superioridad que determinaba el grado de inclinación, resultó chocante ver a Yami Shogun inclinarse tan bajo. Yoshida se levantó y dijo, esta noche volarán a Sapporo para pasar un par de días de descanso y relajación. Seréis los invitados de Kusamoto. Luego volarán a Tokio para los últimos preparativos. A mediados de la próxima semana, cada uno de vosotros emprenderá un viaje para entregar nuestros mensajes a Occidente.
Vayan rápido y en silencio sean siempre diligentes y nunca vacilen en su camino. Ustedes y sus familias han sido recompensados con creces. Si por algún capricho del destino alguno de ustedes no regresan, saben que serán recompensados más generosamente en el cielo. Los hombres gritaron, ¡Jai! Y se inclinaron de nuevo.